pues sintonizar Colmundo Radio de 10 a 12 del día. Compartir en familia, serenata colombiana. Cantar de brisa del río, ay, carmentea tu corazón. Mientras dure la cuarentena, disfrutemos de 2 horas con lo mejor del folclor colombiano. En Baranoa me quedaré, porque esta es tierra de bellas mujeres. En Baranoa. Un recorrido musical con nuestros aires nacionales. Presenta Guillermo Borges por Colmundo, la radio que te acerca, te alegra y te divierte. Yo la conocí una mañana que llegó en avión a mi tierra y cuando me la presentaba... Colmundo es información, deportes, música y teoterapia. Colmundo, la radio que te acerca. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Pero muy buenos días. Hoy es viernes y a ritmo de muy buen blues iniciamos nuestro espacio. Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa en su emisión radial. Este es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Aquí ya estamos listos para llevar a ustedes información de interés, para conversar y por supuesto para aprender. Como siempre, gracias por abrirnos la puerta de sus hogares. Qué mejor que empezar nuestro programa hablando sobre la poesía en Colombia, un género literario muy poco leído y en muchos casos desprestigiado. Pero más allá de esta tradición romántica y tradicional forma de imaginar la poesía, esta es un medio que ha servido a muchas personas para expresar acontecimientos históricos, también momentos de crisis social, situaciones personales, emociones, incluso historias de vida, es decir, un medio que nos brinda muchas posibilidades para contar y narrar lo que nos pasa. La poesía es una forma de resignificar y transformar nuestra vida. Nos alegra entonces tener hoy el diálogo con uno de los autores más relevantes actualmente en nuestro país. Se trata de Henry Alexander Gómez. Él es magíster en creación literaria, es licenciado en ciencias sociales, ha recibido diferentes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Poesía, otorgado por la Universidad Externado de Colombia. Además, el Premio Nacional Casa de Poesía Silva y el Premio Internacional de Poesía José Verón de España, por el libro Tratado del Alba. Entre sus libros publicados encontramos Memorial del Árbol, segundo Premio Nacional de Poesía en la obra inédita Diabolus y Música, el Premio Nacional de Poesía Ciro Medina con George Tral en El Ocaso y La Noche apenas expiraba. La mención honorífica en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Él es docente, director del Festival de Literatura Ojo en la Tinta, es cofundador y editor de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Para iniciar nuestro espacio, los voy a invitar para que escuchemos en la voz del autor uno de los poemas de este libro. Escuchemos. Mi nombre es Henry Alexander Gómez. Comparto con ustedes un poema perteneciente a mi último libro publicado, La noche apenas respiraba. El poema se titula Gas Mostaza. Un cielo tejido por la lepra llenó el canal que había en la falda de la montaña y nos rodeó de punta a punta. El teniente Rojas disparó varias veces sus lanzagranadas, como quien clausura las puertas de un laberinto donde la hiedra ha perdido el camino. Las granadas incendiaron la prisión y la soga del humo nos apretó el cuello hasta dejarnos deshechos los pulmones.
Incluso el aguacero se colaba debajo de nuestros cascos de guerra e intentaba encontrar un pequeño orificio por donde respirar. El infierno tiró al suelo el armamento. El soldado Orozco le pidió a gritos a la Virgen María que le atara el cordón de su bota militar. El sudor de los fusiles, por primera vez, me expropiaba del aire y me cosía los huesos, uno por uno, a la risa astuta de la guerra. Nada quedó a salvo, ni siquiera las uñas aferradas a las paredes de cal. Han dejado de ser reclutas, nos gritó el teniente Rojas. Se acaban de graduar como miembros activos de las fuerzas militares de Colombia, replicó. Despertamos con el uniforme lleno de odio, viejos como niños expulsados del paraíso, con una constelación de sombras rotas detrás de las orejas. Existe en el mundo un alto riesgo de caer en las cadenas que nos ofrece la victoria. Las cosas iban perdiendo su color natural. Y regresa con nosotros el buen blues y nos sirve como un arco maravilloso, un preámbulo para decir: Henry, buenos días y bienvenido a este su espacio Aprende en Casa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Violeta Montenegro, a la Secretaría de Educación del Distrito y por supuesto pues a Colmundo Radio. Un abrazo y un saludo para todos los oyentes de este programa Aprende en Casa. Un honor pues estar acá en esta emisión radial. Pues Henry, empecemos. Cuéntenos quién es Henry, además de que, como lo sabemos bien, es un maravilloso escritor. Cuéntanos más. Bueno, pues digamos que sí, como ya lo dijeron en la introducción, pues soy escritor. Pues también trabajo como profesor universitario, promotor de lectura y escritura desde hace varios años en distintas instituciones. Bueno, también trabajé con la Secretaría de Educación en su momento, después con la Secretaría de Cultura, y hago talleres de escritura, ¿no? Además pues de dirigir el Festival de Juan la Tinta, bueno, muchísimas cosas, pero siempre todo relacionado pues con la lectura y la escritura, y pues desde luego con la poesía. Amante del rock también, del blues, que fue una gran cortina de entrada para el programa. Muy bien, Henry. En Colombia contamos con innumerables crónicas y novelas sobre la violencia. Lamentablemente, pues es parte como de nuestra historia. Pero ¿por qué hablar sobre este tema desde la poesía? ¿Cómo se relaciona con su obra? Mira que esto es una pregunta supremamente interesante porque, bueno, claro, por supuesto, pues la violencia y el conflicto armado colombiano siempre ha sido como el tema, uno de los temas principales de la narrativa en Colombia, ¿no? Las grandes novelas colombianas, pues son, digamos que están atravesadas por la violencia, ¿no? Pues La Vorágine de José Sáez Rivera, pues la misma 100 años de soledad, pues con la Guerra de los 1000 días y la Masacre de las Bananeras, y bueno, y digamos que en las últimas novelas, como Los Ejércitos de Elio Rosero Diago, el tema de la violencia pues es muy táctil, ¿no? Pero en la poesía no ha sido tan frecuente. Eso digamos que corresponde pues a una mirada que la poesía colombiana siempre ha tenido un tanto conservadora de la misma poesía, que eso no quiere decir que sea bueno o sea malo, pero sí digamos que nos cuestiona eso, ¿no? Porque pues uno podría hacer como una especie de historiografía de los conflictos bélicos del siglo XX a partir de la poesía, ¿no? Uno puede hablar, por ejemplo, de un libro bellísimo como España parte de Aníbal Cáliz y la Guerra Civil Española. Uno puede hablar, por ejemplo, de un poeta norteamericano que se llama Joseph Komunyaka y que habla sobre la guerra de Vietnam. Uno puede hablar pues sobre los poetas rusos y todo lo que fue la revolución bolchevique y pues por supuesto pues todo este hálito de resistencia pues con la dictadura estalinista. O sea, digamos que cada conflicto bélico del mundo siempre ha dado sus poetas, y en Colombia pues no ha sido tan presente, aunque sí
sí los hay, ¿no? Lo que pasa es que todavía hace falta hacer una investigación muy fuerte, pero, o sea, digamos que hay algunos autores que han, o que están subrepticiamente, o que escribieron pues subrepticiamente, y vale la pena decirlo acá, pues que ha sido las mujeres, las poetas colombianas como Emilia Yarza, como María Mercedes Carranza, como Mary Yolanda Sánchez, las que han retratado el conflicto armado en Colombia, ¿no? Entonces pues todavía nos falta hacer esa tesis y hacer una investigación y que los tengamos más presentes, pues para que se cumpla como esa sentencia que dice pues otra autora colombiana, Piedad Bonet, la poesía es la memoria de un país, ¿no? Muy bien, la poesía entonces como memoria, por supuesto abarcando muchos más temas, porque cuando hablamos de este género lo primero que se nos viene a la mente es la poesía romántica, pero ¿cómo ampliar esa perspectiva tan tradicional que tenemos sobre la poesía? Bueno, digamos que pues ahorita que estamos, que tenemos oyentes maestros y que estamos con la Secretaría de Educación y sé que nos escuchan varios chicos, dice Piedad Bonet, de cada profesor de español, de cada 10 profesores de español, solo 1 o 2 enseñan poesía, generalmente la enseñan mal, ¿no? Tristemente nosotros pues salimos como del colegio casi que analfabetas en el sentido de la poesía, ¿no? Como que nos hemos quedado como con unos imaginarios muy clásicos, muy conservadores de lo que es la poesía. Entonces tenemos pues esa noción de que la poesía solo se escribe pues con el tema del amor, ¿no? O que la poesía, digamos, que tiene esas formas clásicas del siglo del español, ¿no? O esas formas antiguas, la rima y la métrica y todas estas cosas, y resulta pues que el verso libre pues se está utilizando desde hace más de 200 años. Han cambiado las formas y han cambiado las temáticas, ¿no? Entonces creo que es en la escuela donde tenemos que ampliar un poco más pues esa lectura y concebir un poco más pues la poesía desde otras escuelas, pues que no sea solo la española, que es importante pero no la única, y trabajar la poesía oriental y formas poéticas como el haiku o la poesía expresionista alemana. Digamos que uno podría hacer muchos ejercicios. Yo que trabajo como promotor de lectura, he trabajado pues con todo público, con niños, y realmente el acercamiento con la poesía siempre da unos muy buenos resultados y aprendemos como a tener otra perspectiva del mundo, ¿no? Entonces yo creo que los profesores, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, los profesores tenemos todavía un trabajo muy fuerte que hacer pues en el ámbito de la escuela y acercar a los chicos más pues a ese otro tipo de poéticas pues para ampliar esa noción que tenemos de la poesía. A ver, Henry, entonces, entendiendo claramente sus palabras, además de enseñar a escribir poesía, ¿sería entonces importante formar un público lector que también disfrute la literatura y a la vez la poesía? Sí, por supuesto. Mira que los escritores colombianos pues siempre nos estamos quejando de que se venden muy pocos libros, ¿no? Y bueno, y pues sobre todo los poetas, pues la novela pues tiene un mercado mucho más amplio, y los poetas pues casi que tienen una costumbre de regalar sus libros porque es muy difícil pues que la gente compre libros de poesía, ¿no? Yo les hago una pregunta a los oyentes y a todo el mundo, oiga, pero ¿cuántos libros de poesía han comprado y qué autores colombianos? Y realmente es muy poco lo que compramos y apoyamos por el ejercicio. Y digamos que también es muy difícil publicar en Colombia poesía, pues porque las editoriales no la apuestan. Pero digamos que la culpa no es solamente de las editoriales, sino la culpa, pues yo creo, o sea, digamos que la culpa es de todos, ¿no? Tenemos que ampliar esos espacios de reflexión sobre la poesía en la escuela, pues para que haya más lectores, ¿no? Para que, digamos que, o sea, siempre tenemos como una noción equivocada de lo que es la poesía, y a veces también, pues, como que leemos un poema y de pronto algunas personas dicen, oiga, pero yo no entiendo. Entonces creo que es también como una visión un tanto utilitarista que tenemos en la escuela de la literatura. Es decir, la literatura nos sirve para aprender otra cosa, ¿no? Para aprender español, para aprender reglas ortográficas, y a veces tenemos unas prácticas que no son tan convenientes en la escuela, ¿no? Como que aprendes el poema de memoria, pero
pero digamos cómo la estamos sintiendo, ¿no? Si realmente hay un proceso de sensibilización con la palabra, ¿no? Entonces pues tenemos esa noción utilitarista y nos hemos olvidado que la literatura y la poesía es un arte igual que otras artes, ¿no? Como la música, un arte igual que la arquitectura, un arte igual pues que la fotografía, ¿no? Y que la poesía es como ese denominador común de todas las artes, ¿no? Porque hay poesía en el cine, hay poesía en la música, hay poesía en la arquitectura, entonces pues todavía nos falta entender muchísimo, o sea, como ampliar ese concepto de lo que nosotros tenemos de la poesía y aplicar eso en la escuela y pues digamos que dejar de tener esa noción utilitarista de la literatura, sino entenderla también como una manera de disfrutarla, ¿no? De aprovechar el tiempo libre o perder el tiempo leyendo poesía. Henry, hoy por hoy, ¿qué importancia tiene la enseñanza de la poesía en los colegios de Bogotá, de Colombia? Sí, bueno, yo creo que pues es muy poco, ¿no? Muy poco por los espacios y a veces que son como que se trabaja más bien como en temas conmemorativos, ¿no? Entonces pues para el Día de la Madre, no, que consigamos unos poemas sobre la madre y generalmente conseguimos esos poemas que son muy clásicos o digamos que para las ciudades de bandera, pero pues yo sí creo que pues o por lo menos la literatura debería estar o debería haber un espacio de promoción de lectura y escritura mucho más amplio en los pensos de los colegios, ¿no? Obviamente pues hay un trabajo que se está haciendo muy fuerte desde la promoción de lectura con las bibliotecas escolares, con todo lo que sucede pues con la red de bibliotecas públicas de Bogotá, o sea, hay muchos espacios pues para la lectura y la escritura, pero todavía falta hacer más y yo creo que ahí tiene que estar el compromiso de los maestros, tenemos que estar todo el tiempo leyendo y no tanto obedeciendo a las ofertas editoriales, sino más bien supliendo una necesidad de los públicos y acercar a los lectores. Vuelvo y repito, pues yo he hecho trabajo pues con niños y los niños, o sea, los niños están amasando la poesía todo el tiempo, para ellos es una cosa natural, dice Baudelaire, el verdadero poeta es aquel que es capaz de ver el mundo con los ojos del niño, ¿no? Entonces los niños son casi que poetas por antonomasia, entonces a veces es muy bello y muy rico trabajar con ellos directamente toda esa manera de traducir el mundo a partir del lenguaje y salen cosas muy bellas. Entonces pues yo creo que los profesores tenemos que ampliar un poquito más esos espacios de reflexión sobre la poesía y sobre todo pues la lectura de los poetas colombianos y la poesía colombiana contemporánea, porque se están escribiendo cosas muy interesantes, pues no solo pues desde el ámbito de la observación del mundo y la cotidianidad, sino también inclusive desde la violencia, ¿no? O sea, autores como los que nombraba ahorita, o por ejemplo Horacio Benavides, que han trabajado el conflicto armado, o sea, hay muchas cosas, muchos temas, o sea, no hay tema que no haya escrito la poesía y que lo podemos agarrar en la escuela desde diferentes ámbitos y digamos, desde diferentes estrategias pues de promoción de lectura y escritura. Henry, en estos días de confinamiento pues tenemos mucho tiempo para estar en casa. Hay algún tiempo que antes no teníamos porque se nos iba el tiempo pues en el tráfico o en el trabajo, en el estudio. Ahora todo lo tenemos concentrado en la casa y pues existen algunos espacios para que exploremos cosas nuevas que de pronto alguna vez nos inquietaron. Este es el caso de la poesía. ¿Por qué no compartimos a todos nuestros oyentes, a la comunidad educativa? Nos escuchan niños, niñas, jóvenes, los padres de familia, los maestros. Compartamos algunos tips o ideas para que ellos y por supuesto toda la comunidad educativa que nos escuche y que les gusta la poesía puedan ir explorando esta posibilidad desde casa. Mira que eso es supremamente importante porque pues ahorita también pues con todo esto de pues esta revolución tecnológica y digital, ¿no? Y con todo esto lo virtual, pues bueno, la poesía es un género que no se vende en el formato físico en los libros, pero sí está circulando muchísimo alrededor de las redes, ¿no? Entonces cada vez tenemos más escritores y los escritores están pues publicando en blogs, las revistas digitales pues tienen ahorita un auge, entonces pues hay muchas formas de acceder ahorita a la literatura, ¿no? Yo les recomiendo muchísimo pues las revistas digitales,
Particularmente pues nosotros hacemos una revista que se llama La Raíz Invertida, donde estamos publicando casi todos los días diferentes autores latinoamericanos, diferentes autores colombianos. La revista se llama La Raíz Invertida, simplemente googlean Raíz Invertida y ahí aparece la revista y otras revistas pues que se están editando en todo el continente, ¿no? Círculo de Poesía en México. Entonces la poesía sí está circulando muchísimo a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram. Entonces pues a veces pues no solo como pues utilizar los medios de comunicación pues como una forma de expresión pues inmediatista, sino que también se pueden hacer, inclusive las personas que tienen como esa inclinación a escribir, pues digamos que todas estas plataformas digitales son muy necesarias pues para publicar, ¿no? Y pues también aprovechar, ahorita hay una gran cantidad de espacios de escritura que son completamente gratuitos, pues que ofrece la Secretaría de Cultura, que ofrece la Secretaría de Educación, que ofrece pues, la red de bibliotecas públicas. Entonces como que estar enterados, todo eso siempre está muy al acceso de las personas, para enterarse de lo que están ofreciendo las bibliotecas escolares, sus programas, y yo creo que todos podemos hacer como esos espacios con promotores de lectura y de escritura y ejercer pues no solo la lectura y pues también la escritura, ¿no? Entonces pues sí estar muy pendiente, pues porque afortunadamente la poesía es un género que sale ganador pues frente a otros géneros. O sea, es más fácil leer un poema en internet pues que una novela, ¿no? Entonces pues es un género que sí ha dinamizado muy bien pues con todo esto de la virtualidad. Muy bien, Henry, me atrevo a consultarle, a preguntarle a esta altura de la mañana, ¿cómo llegó la poesía a su vida? Mira que precisamente a través de estos programas yo asistí, yo viví mucho tiempo en la localidad de Suba y llegué allá a la biblioteca, pues en ese tiempo, entonces pues las bibliotecas las dirigía la Secretaría de Educación y pues allí había un promotor de lectura y empezamos a acercarnos pues como con estos poetas, ¿no? Con César Vallejo, pues con Pablo Neruda, y cuando tú abres esa puerta y entiendes, pues rompes el imaginario que la poesía es pues mucho más allá del tema amoroso, que la poesía pues ya no es esas formas un poco amilacadas, ¿no? Que pues que teníamos que contar las sílabas y que un ratón se fue a jugar con un balón porque no tenía corazón, entonces toda la rima y empiezas a entender la poesía desde otro ámbito, pues como que te sumerges y es algo que te atrapa y que ya no puedes salir, ¿no? Inclusive a mí me ayudan muchísimo todos estos espacios digitales. Mira que una de las primeras, o tal vez la primera revista digital de poesía que tiene Latinoamérica se llama A Media Voz, y es una revista que se crea más o menos como en el 94, ustedes buscan A Media Voz y hay una gran cantidad de poetas, y lo hizo una señora de Manizales, como muy desinteresadamente fue subiendo poemas, y yo crecí muchísimo pues con esa página. Yo no tenía, bueno, digamos que con las bibliotecas uno accedía a los libros, pero pues también por medio de internet pues era una forma gratuita de acceder a esos poetas, y entre más tú lees pues como que te dan esas ganas de escribir, ¿no? Entonces la poesía sí es como, digamos que te da una visión muy distinta del mundo. Como les decía, es casi que un retorno a la infancia, es como empezar a dejarse sorprender por las cosas que están allí. Yo les digo a todos los oyentes, a los niños, la poesía no es para personas superdotadas, no es para personas especiales tocadas por el dedo de Dios, sino que toda persona puede acceder a la poesía, ¿no? Puede escribir un buen poema. Entonces, pues es aprovechar. Inclusive nosotros todo el tiempo lo estamos amasando, ¿no? Falta uno escuchar a los locutores de los partidos de fútbol, todo el tiempo están haciendo metáforas en nuestra propia habla, ¿no? Jorge Luis Borges decía, no conozco una metáfora más maravillosa que la que cuando la gente dice botar la casa por la ventana. Ahí hay un poema, ¿no? Ahí hay una metáfora, que es una metáfora de la generosidad, ¿no?
Entonces a veces las personas me dicen, oiga, pero yo nunca he leído un poema. Todo el tiempo nosotros desde nuestro uso cotidiano del lenguaje estamos amasando la poesía. Entonces simplemente pues es como amplificar eso que estamos viendo, ¿no? Federico García Lorca dice, o dijo, la poesía es algo que se pasea por las calles, la poesía siempre está al frente de nosotros, simplemente es cuestión de abrir los ojos. Pues Henry, muchas gracias por esos aportes tan valiosos y esperamos tenerlo más adelante en nuestro programa, en nuestro espacio de Aprende en Casa. No, pues a ustedes muchísimas gracias, qué importante todo esto que están haciendo y ojalá pues la poesía se convierta como en esa banda sonora pues para sortear esos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Henry, muchas gracias. En la emisión de hoy hemos dialogado sobre la importancia de reconocer la poesía como una posibilidad para expresarnos, para soñar en un mejor futuro, para dar sentido a transformar nuestra experiencia de vida. Muchas gracias a todo el equipo humano y técnico de Colmundo Radio y por supuesto a todo el equipo de DC Radio. Nosotros vamos a volver a reencontrar el próximo día lunes cuando estaremos hablando de hábitos de vida saludable. Les acompaño, su amigo y servidor Martín Estrada y los quiero dejar, vamos a cerrar este viernes, esta semana maravillosa, con poemas de nuestro invitado de hoy, Henry Alexander Gómez. De esta manera finalizamos este ciclo esta semana y les deseamos un resto de tarde maravilloso. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. I don't feel welcome here no more. Gonna get up in the morning, pack up my clothes and shoes. You might think I'm joking when I tell you I'm going to Newport News. I've got the blues. Oh, let me tell you, I have the blues. I'm a guy you can't excuse. Oh, let me tell you, I have the blues. La vida te pone retos y dificultades. Aprovecha el tiempo. Comparte, juega, diviértete. Estamos contigo. Quédate en casa. Colmundo Radio.